¿Alguna vez te has detenido a pensar en la fuente de la verdadera sabiduría? En un mundo donde el conocimiento está al alcance de un clic, la verdadera sabiduría sigue siendo un tesoro oculto para muchos. Pero hoy te invito a que nos sumerjamos juntos en la profundidad de la sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría que trasciende lo meramente humano y transforma vidas de una manera poderosa y duradera. La sabiduría no es simplemente un conjunto de respuestas o la capacidad de resolver problemas complejos. Más bien, es la habilidad de aplicar el conocimiento de manera prudente, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con claridad y discernimiento. La fuente más pura y profunda de esta sabiduría es, sin duda, Dios mismo. En este video, vamos a explorar cómo la sabiduría divina puede transformar nuestra vida, guiándonos a través de las circunstancias más difíciles y dándonos una visión más clara de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes de comenzar este viaje de reflexión y oración, te invito a encontrar un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte. Tómate un momento para respirar profundamente, permitiendo que cualquier tensión se disipe. Siéntate o recuéstate cómodamente, asegurándote de que no haya distracciones a tu alrededor. Este es un tiempo sagrado para ti, un espacio en el que podrás abrir tu corazón y mente a las verdades que compartiremos. En este video, exploraremos juntos la fuente de la verdadera sabiduría, esa que proviene de Dios y que trasciende el conocimiento humano. A través de las Escrituras, descubriremos cómo la sabiduría divina no solo nos ayuda a navegar por los desafíos de la vida, sino que también transforma profundamente nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Como dice Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, mostrándonos que esta sabiduría comienza con una reverencia y respeto profundos por Dios. Recuerda que este tiempo que estás dedicando es valioso, y cada palabra que compartimos está diseñada para inspirarte y guiarte en el camino hacia una vida más plena, guiada por la sabiduría de lo alto. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos sobre cómo la sabiduría divina puede influir y transformar nuestras vidas. Si este contenido te resulta edificante, no olvides darle me gusta y compartirlo, para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje de esperanza y verdad. Además, en Santiago, capítulo 1, versículo 5 se nos asegura que si necesitamos sabiduría, solo debemos pedírsela a Dios, quien nos la dará generosamente. Esta promesa nos recuerda que la sabiduría divina no es algo que se pueda adquirir por medios humanos, es un regalo que Dios ofrece a quienes lo buscan con fe y humildad. La sabiduría de Dios también se nos revela a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos dice que Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, dándonos discernimiento para comprender las cosas de Dios que están más allá del entendimiento humano. Es fundamental comprender la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Mientras que la sabiduría humana se basa en el conocimiento adquirido por la experiencia y el estudio, y es valiosa en muchos aspectos de la vida, es limitada e imperfecta. La sabiduría humana está sujeta a errores y prejuicios, aunque puede ofrecernos soluciones prácticas, siempre tendrá limitaciones inherentes. Por otro lado, la sabiduría divina es perfecta, eterna e inmutable, proviene de un Dios omnisciente y omnipotente, y nos ofrece respuestas y orientaciones que trascienden las limitaciones de la mente humana. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, Pablo escribe, porque la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana.
Este versículo resalta la superioridad de la sabiduría divina sobre cualquier forma de sabiduría que el ser humano pueda alcanzar. Además, mientras que la sabiduría humana a menudo busca gratificación inmediata y éxito material, la sabiduría divina se enfoca en valores eternos y espirituales. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. La sabiduría divina nos guía hacia una vida que agrada a Dios, promoviendo la paz, la justicia y el amor, en lugar de enfocarse en intereses personales. La sabiduría divina también se distingue por su altruismo y compasión, en contraste con la sabiduría humana, que a menudo es egoísta e individualista. Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18, nos dice que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Estas cualidades reflejan una sabiduría que busca el bien común y el cumplimiento del propósito de Dios. Finalmente, la sabiduría divina nos lleva a la humildad y a la dependencia de Dios. A diferencia de la sabiduría humana, que puede llevar a la arrogancia, la verdadera sabiduría nos hace reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios, invitándonos a confiar en Él y no en nuestro propio entendimiento, como se nos enseña en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Buscar la sabiduría de Dios es un proceso continuo y profundo que requiere de oración, estudio de la Biblia y una comunión constante con el Espíritu Santo. A medida que nos entregamos a este proceso, descubrimos que la sabiduría divina no solo nos guía, sino que también nos transforma. Moldeándonos al tomarnos el tiempo para evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de los principios bíblicos, podemos identificar las áreas en las que necesitamos crecer y hacer cambios. Esto no solo requiere humildad para reconocer nuestros errores, sino también la disposición para corregir nuestro camino cuando sea necesario. En Proverbios, capítulo 3, se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no apoyes tu propio entendimiento. Reconocer la soberanía de Dios en todos nuestros caminos es esencial para recibir su dirección y sabiduría. Mantener un hábito regular de autoexamen nos ayuda a permanecer enfocados en la voluntad de Dios y nos permite ajustar nuestras actitudes y comportamientos según sea necesario. Además, la sabiduría de Dios a menudo se revela en medio de situaciones difíciles y desafíos. Es en esos momentos cuando Dios utiliza las pruebas para enseñarnos y moldearnos. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 se nos dice que debemos considerar como un gozo enfrentar diversas pruebas, ya que la prueba de nuestra fe produce constancia, y esa constancia nos lleva a la madurez y plenitud. Las dificultades no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos preparan para recibir la sabiduría que Dios quiere impartirnos. Buscar la sabiduría de Dios también implica la práctica de la obediencia. Cuando recibimos orientación divina, es crucial actuar conforme a esa dirección. La obediencia a los mandamientos de Dios demuestra nuestra fe y confianza en su sabiduría. Como dijo Jesús en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. A través de la obediencia no solo experimentamos la plenitud de la sabiduría de Dios, sino que también nos colocamos en un camino de bendición. Cultivar un corazón humilde y dispuesto a aprender es igualmente vital. La sabiduría divina se otorga con frecuencia a aquellos que se acercan a Dios con un espíritu contrito y un deseo genuino de crecer. Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, capítulo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad nos abre a la instrucción divina y nos capacita para vivir conforme a los propósitos de Dios.
Reconocer nuestra necesidad de sabiduría y estar dispuestos a aprender y cambiar son actitudes que Dios honra y recompensa. Buscar la sabiduría de Dios es un proceso continuo que transforma profundamente nuestras vidas. Este proceso incluye la oración ferviente, el estudio diligente de la Biblia, la comunión con el Espíritu Santo, la participación en la comunidad de fe, la reflexión personal, la humildad, el enfrentamiento de desafíos con fe, la práctica de la obediencia y un corazón dispuesto a aprender. Al seguir estos pasos, podemos crecer en la sabiduría divina y vivir una vida que honra y glorifica a Dios, beneficiando no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Recibir la sabiduría de Dios es una experiencia transformadora, y los signos de esa sabiduría en acción pueden observarse en varias áreas de nuestra vida. Identificar estos signos nos ayuda a reconocer que estamos en el camino correcto y que Dios está operando en nosotros de manera especial. Uno de los primeros signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es un discernimiento mejorado. La sabiduría divina nos capacita para distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto. Comienzas a notar un cambio en tu capacidad de tomar decisiones que reflejan los valores y principios bíblicos. Este discernimiento se manifiesta tanto en las elecciones cotidianas como en las decisiones importantes de la vida, mostrando que Dios está guiando tus pasos de manera directa y clara. Otro signo significativo es la paz interior. La sabiduría de Dios trae una paz que trasciende las circunstancias. Filipenses, capítulo 4, versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Incluso en medio de desafíos e incertidumbres, esa paz permanece constante, indicando que estás alineado con la voluntad de Dios y que Él está dirigiendo tus decisiones y acciones. Esta paz es un fruto de la sabiduría divina que conforta y fortalece independientemente de las situaciones externas. La humildad es otro signo claro de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría divina comienza a operar en tu vida, percibes un cambio en la manera en que te ves a ti mismo y a los demás. En lugar de actuar con arrogancia u orgullo, te vuelves más humilde, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. Esta humildad se refleja en tus interacciones con los demás, volviéndote más compasivo y dispuesto a servir. La verdadera sabiduría divina siempre promueve la humildad, pues nos hace entender nuestra dependencia de Dios. Además, la sabiduría de Dios se manifiesta en la producción de frutos espirituales. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando estás recibiendo la sabiduría de Dios, estos frutos comienzan a florecer en tu vida. Tus acciones y actitudes reflejan los atributos del Espíritu Santo, evidenciando que la sabiduría divina está moldeando tu carácter y comportamiento de manera positiva y visible. Otro indicador de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es la habilidad de aconsejar y guiar a los demás. La sabiduría divina no es solo para beneficio propio, sino también para edificar y guiar a aquellos a tu alrededor. Las personas comienzan a buscar tu consejo y orientación, percibiendo que tus palabras están llenas de discernimiento y comprensión. Este don de consejo es un signo claro de que Dios está usándote como un canal de su sabiduría para impactar la vida de los demás. Tu capacidad de ofrecer consejos sabios y edificantes es una evidencia del trabajo de Dios en tu vida. La capacidad de enfrentar desafíos con confianza y fe es otro signo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando recibes la sabiduría divina, te vuelves más resiliente ante las adversidades.
En lugar de ser dominado por el miedo o la duda, confías en que Dios está en control y que Él te dará la sabiduría necesaria para superar cualquier situación. Esta confianza es un reflejo de tu fe, fortalecida por la sabiduría de Dios. Percibes que independientemente de las circunstancias, Dios está guiando tus pasos y proporcionando la dirección necesaria para cada desafío. La gratitud también es un signo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría divina nos lleva a reconocer y agradecer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Comienzas a notar y valorar las pequeñas y grandes bendiciones diarias, desarrollando un corazón agradecido. Esta gratitud se manifiesta en tus oraciones, actitudes y acciones, evidenciando un reconocimiento constante de la bondad y provisión de Dios. En resumen, los signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios incluyen un discernimiento mejorado, paz interior, humildad, producción de frutos espirituales, capacidad de aconsejar a los demás, enfrentamiento de desafíos con confianza y gratitud. Estos signos indican que Dios está operando en tu vida de manera poderosa y transformadora, guiando tus pasos y moldeando tu carácter de acuerdo con su voluntad. Reconocer y celebrar estos signos fortalece tu fe y fomenta una búsqueda continua de la sabiduría divina. Buscar y vivir con la sabiduría de Dios es un objetivo noble y esencial para una vida cristiana plena. Sin embargo, varios obstáculos pueden surgir a lo largo de este camino. Identificar y superar estos obstáculos es crucial para permitir que la sabiduría divina fluya libremente en nuestras vidas. Uno de los principales obstáculos a la sabiduría divina es el orgullo. El orgullo nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios y de su guía. En Proverbios, capítulo 11, versículo 2 está escrito: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo nos lleva a confiar en nuestro propio entendimiento y a rechazar el consejo divino, creando una barrera que nos separa de la verdadera sabiduría. Para superar el orgullo, debemos cultivar la humildad, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. La oración diaria y la meditación en la palabra de Dios ayudan a mantener nuestro corazón humilde y abierto a la guía divina. Practicar el servicio a los demás, reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda a Dios y a las personas a nuestro alrededor son maneras eficaces de combatir el orgullo y abrir espacio para la sabiduría divina. Otro obstáculo significativo es la falta de fe. La duda y la incredulidad pueden impedirnos buscar y recibir la sabiduría de Dios. En Santiago, capítulo 1, capítulos 6 y 7 se nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La falta de fe nos deja vulnerables a la inestabilidad e impide que confiemos plenamente en la guía divina. Fortalecer nuestra fe requiere un compromiso continuo con la oración, la lectura de las Escrituras y la participación activa en la comunidad de fe, donde podemos ser animados y fortalecidos por otros creyentes. La práctica de registrar las respuestas de oración y las bendiciones recibidas puede fortalecer nuestra fe al ver evidencias concretas de la fidelidad de Dios. La distracción y el exceso de preocupaciones también pueden bloquear la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, y la preocupación constante por problemas diarios puede alejarnos de la búsqueda de la sabiduría divina. En Lucas, capítulo 10, versículo 41, Jesús dice a Marta: Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas. Cuando nuestras mentes están sobrecargadas, es difícil escuchar la voz de Dios y seguir su guía.
Para superar este obstáculo, es esencial establecer prioridades claras, dedicar tiempo diario a la oración y la meditación, y aprender a confiar en Dios para cuidar de nuestras preocupaciones. Practicar el descanso sabático y momentos de reflexión silenciosa puede ayudar a realinear nuestro enfoque en la sabiduría divina. Aprender a decir no a actividades excesivas y simplificar nuestra vida también puede liberar tiempo y energía para concentrarnos en las cosas de Dios. Además, el pecado no confesado es un gran obstáculo a la sabiduría divina. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios, volviéndonos insensibles a su guía. En Isaías, capítulo 59, versículo 2 está escrito: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Confesar y abandonar el pecado es esencial para restaurar la comunión con Dios y permitir que su sabiduría fluya en nuestras vidas. La práctica regular de la confesión, ya sea en oración personal o a través del sacramento de la reconciliación, nos mantiene limpios y sensibles a la voz de Dios. Es importante también buscar la ayuda de un mentor espiritual o de un grupo de apoyo para lidiar con pecados persistentes y encontrar caminos para la libertad y la restauración. La resistencia al cambio es otro obstáculo que puede impedirnos recibir la sabiduría divina. La sabiduría de Dios a menudo nos desafía a cambiar nuestras actitudes, comportamientos y modos de pensar. Sin embargo, la resistencia al cambio puede mantenernos atrapados en patrones antiguos que no reflejan la voluntad de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo exhorta: no se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Estar dispuestos a cambiar y transformarnos es fundamental para recibir y aplicar la sabiduría divina. La apertura para aprender cosas nuevas, la disposición para dejar atrás viejos hábitos y el coraje para seguir nuevas direcciones son esenciales para vencer este obstáculo. Participar en cursos, seminarios y estudios bíblicos que desafíen nuestro pensamiento y amplíen nuestro entendimiento puede ser muy beneficioso. Por último, la influencia negativa de otras personas puede ser un gran impedimento. Amigos, familiares o colegas que no comparten la misma fe o valores pueden desalentarnos o alejarnos de la búsqueda de la sabiduría de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33, Pablo advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Elegir cuidadosamente las influencias a nuestro alrededor es vital para mantener nuestro enfoque en la sabiduría divina. Esto puede significar limitar el tiempo con personas que nos alejan de Dios y buscar activamente relaciones con aquellos que nos animan a crecer espiritualmente. Formar parte de una comunidad de fe vibrante y activa, donde podamos encontrar apoyo, ánimo y buenos ejemplos, es crucial para nuestra caminata espiritual. Superar estos obstáculos exige una combinación de humildad, fe, enfoque, arrepentimiento, disposición para cambiar y discernimiento en nuestras relaciones. Al enfrentar y remover estas barreras, abrimos el camino para que la sabiduría de Dios inunde nuestras vidas, guiándonos en cada paso y decisión. El camino hacia la sabiduría divina es continuo y requiere una vigilancia constante contra estos obstáculos que pueden surgir. Con el compromiso de buscar a Dios con todo el corazón, podemos vivir en la plenitud de la sabiduría que Él desea concedernos. A medida que avanzamos en la reflexión sobre la sabiduría divina, notamos cómo esta guía celestial puede transformar nuestras vidas de maneras profundas y significativas. Que tu vida sea iluminada por la sabiduría que proviene de Dios y que a través de ella puedas tomar decisiones sabias y vivir en armonía con su voluntad. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.
Tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo este mensaje de esperanza, alcanzando a más personas que buscan el conocimiento y la guía de Dios en sus vidas. Señor, te agradecemos por el don de tu sabiduría, que nos guía a lo largo de nuestro camino. Ayúdanos a buscarla con humildad y sinceridad y a aplicarla en cada aspecto de nuestras vidas. Que tu sabiduría sea nuestra luz en los momentos de incertidumbre y nuestra fuerza en los desafíos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente y te conceda discernimiento en cada paso que tomes. Que su presencia te llene de claridad y paz mientras sigues creciendo en sabiduría y entendimiento. Gracias por acompañarnos en esta jornada de aprendizaje y reflexión. Recuerda que cada lección sobre la sabiduría es una oportunidad para vivir con mayor propósito y enfoque en Dios. ¿Cómo aplicarás hoy lo que hemos aprendido sobre la sabiduría divina? Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga siempre.